El sol brillaba intensamente sobre el vecindario suburbano de Maplewood, proyectando un resplandor dorado sobre los cuidados jardines y setos meticulosamente recortados. Era el tipo de lugar donde los niños andaban en bicicleta por calles arboladas y las familias se reunían para fiestas comunitarias durante el verano. Las casas, en su mayoría de 2 pisos con fachadas de ladrillo y cercas blancas, reflejaban una vida cómoda y tranquila. A simple vista, Maplewood parecía un lugar idílico para criar una familia. Pero bajo esa apariencia, había tensiones no dichas. Los residentes más antiguos, acostumbrados a la homogeneidad del vecindario, no veían con buenos ojos los cambios recientes, especialmente cuando nuevas familias llegaban con culturas diferentes. Y justo ese día, una nueva familia se mudaba a Birchwood Lane. Los Johnson eran una familia admirable. Michael, el padre, era un hombre de complexión robusta, con una mirada serena que inspiraba respeto. Recién nombrado jefe de policía, había alcanzado su posición tras años de esfuerzo y dedicación. Angela, su esposa, era una maestra querida por sus alumnos, conocida por su amabilidad y paciencia. Sus hijos, Jasmine y Kevin, eran enérgicos y curiosos. Jasmine, de 13 años, mostraba una confianza creciente, y Kevin, de 8, estaba siempre listo para explorar. Cuando llegaron a su nuevo hogar, una casa de 2 pisos con porche amplio y un jardín espacioso, la emoción era palpable. «Este es nuestro nuevo comienzo», exclamó Angela, mientras Michael la abrazaba diciendo, «Ya puedo imaginar todos los recuerdos que crearemos aquí». Los niños corrieron hacia la entrada, ansiosos por explorar. Mientras la familia se instalaba, al otro lado de la calle, desde la ventana de una casa igualmente cuidada, una anciana observaba con atención. Edith Thompson, de 72 años, llevaba casi 4 décadas viviendo en Maplewood. Considerada por muchos como la guardiana no oficial del vecindario, mantenía una apariencia impecable y modales formales, pero escondía prejuicios arraigados tras su sonrisa cortés. Para la señora Thompson, Maplewood representaba valores tradicionales, una comunidad donde cada quien conocía su lugar. Y aunque sabía que Michael era el nuevo jefe de policía, eso no suavizaba sus opiniones. Al ver a la familia descargar sus pertenencias, murmuró con desaprobación, «Más de ellos. Justo lo que nos faltaba». Poco después, la señora Thompson tuvo su primer encuentro con Angela. Caminaba a su perro cuando vio a Angela plantando flores en el jardín. Decidió presentarse, aunque con reservas. «Buenos días», dijo con voz cortante. «Buenos días», respondió Angela con amabilidad. «Debe ser nuestra vecina. Soy Angela Johnson». La señora Thompson se presentó, pero su tono no ocultaba su desaprobación. «Este lugar ha cambiado», murmuró. Angela, aún con una sonrisa, replicó, «El cambio puede ser bueno, ¿no cree?». Pero la señora Thompson no contestó. Simplemente observó las flores y ofreció un consejo vago sobre el cuidado del jardín antes de despedirse bruscamente. Ese fue solo el comienzo. Aunque algunos vecinos recibieron a los Johnson con cordialidad, otros eran fríos y distantes. Michael intentó presentarse formalmente con la señora Thompson unos días después. Ella lo recibió con indiferencia. «Espero que encuentren este lugar de su agrado», dijo sin convicción. A pesar de los esfuerzos de la familia por integrarse, la tensión se sentía en el aire. Había comentarios sutiles, miradas que duraban un segundo más de lo normal y silencios que decían más que las palabras. Pero los Johnson estaban decididos a hacer de Maplewood su hogar. Lo que no sabían era que, más pronto de lo esperado, esa decisión sería puesta a prueba. Con el paso de los días, los Johnson comenzaron a adaptarse a su nueva rutina. Jasmine y Kevin iniciaron el año escolar con entusiasmo, y aunque los primeros días fueron un reto, rápidamente se integraron. Michael se entregó a su nuevo cargo como jefe de policía, mientras Angela organizaba su aula con esmero, dispuesta a conquistar a sus nuevos alumnos. Un sábado por la mañana, mientras preparaban el desayuno, Michael notó que la señora Thompson paseaba nuevamente frente a su casa. Llevaba a su pequeño perro con correa corta y el mismo gesto severo de siempre. Michael la saludó con una sonrisa y un gesto de mano. Ella respondió con un escueto «buenos días» antes de seguir caminando, como si cada paso la alejara de algo que desaprobaba profundamente. Angela, que observó todo desde la ventana, suspiró. «No se esfuerza ni un poco», comentó. Michael encogió los hombros. «Al menos responde».
Tal vez algún día podamos romper esa barrera. Angela asintió, pero en sus ojos había duda. No era solo una barrera de costumbre, era un muro levantado con prejuicios antiguos. Pese a todo, decidieron seguir adelante con lo que tenían en mente desde su llegada, organizar una pequeña parrillada para conocer a los vecinos. Querían abrir sus puertas, compartir comida y risas, y demostrar que estaban allí para sumar, no para dividir. Yasmín se ofreció a decorar las invitaciones y Kevin, emocionado, ayudó a inflar globos. Repartieron las invitaciones puerta a puerta. Algunos vecinos mostraron entusiasmo, otros simplemente las tomaron con una sonrisa forzada. Cuando llegó el turno de la señora Thompson, Angela respiró hondo antes de acercarse a su puerta. Yasmín la acompañaba, con la tarjeta hecha a mano en las manos. La señora Thompson abrió con el ceño fruncido. Angela mantuvo su mejor sonrisa. Buenas tardes, señora Thompson. Queríamos invitarla a una parrillada que haremos este fin de semana. Es una forma de conocer mejor a todos los vecinos. Yasmín extendió la tarjeta con un gesto dulce. La anciana miró la invitación, luego a Yasmín, y finalmente a Angela. Tomó la tarjeta sin mirarla realmente y dijo, veré si tengo tiempo. Estoy bastante ocupada estos días. Luego añadió, mirando a Yasmín, los niños deben ser vistos, no escuchados. Y cerró la puerta sin más. Angela e hija regresaron en silencio. Yasmín la miró confundida. ¿Por qué no le gustamos? Angela la abrazó suavemente. A veces, las personas mayores tienen miedo de lo nuevo. Pero eso no significa que debamos dejar de ser amables. En casa, Michael escuchó el relato con atención. Ella no vendrá, dijo con firmeza. Pero no importa. ¿Hicimos lo correcto? Angela asintió. No estamos aquí para cambiar a nadie. Solo queremos ser parte de esta comunidad. Michael le rodeó los hombros. ¿Y lo lograremos? Con paciencia. Si te está gustando esta historia de unión y resistencia, suscríbete al canal. Aún queda mucho por descubrir. El día de la parrillada llegó acompañado de un cielo despejado y una brisa suave. Desde temprano, los Johnson estuvieron ocupados organizando cada detalle en el jardín trasero. Michael se encargó de la parrilla, asegurándose de tener suficientes hamburguesas, salchichas y vegetales para todos. Angela preparó ensaladas y postres, mientras los niños decoraban el área con guirnaldas de colores y preparaban juegos para los más pequeños. A medida que los primeros vecinos comenzaron a llegar, la atmósfera se volvió alegre. Algunos llegaron con platos para compartir, otros con refrescos y sonrisas genuinas. Michael y Angela los recibieron uno por uno, haciendo sentir a cada persona bienvenida. Parecía que la idea estaba funcionando. Los niños corrían por el césped, los adultos conversaban animadamente en pequeños grupos, y el aroma de la comida recién hecha llenaba el aire. Por primera vez desde su llegada, los Johnson sentían que, tal vez, estaban logrando su objetivo, formar parte real de la comunidad. Sin embargo, no todos estaban presentes. La señora Thompson observaba todo desde su ventana, las cortinas apenas abiertas, como una sombra detrás del vidrio. Su expresión era dura, sus labios fruncidos. Veía a sus vecinos riendo con los Johnson, y esa imagen le resultaba difícil de aceptar. En lugar de dejarlo pasar, decidió actuar. Marcó el número de emergencias. Su voz, disfrazada de preocupación, informó de ruidos molestos y comportamientos sospechosos en la casa frente a la suya. Son nuevos, añadió, como si eso justificara su llamado. El operador tomó nota y le aseguró que enviarían una patrulla. Mientras tanto, en la fiesta, todo transcurría con normalidad. Angela hablaba con una vecina sobre las escuelas del distrito, y Michael contaba anécdotas de su experiencia en la policía. Yasmín y Kevin jugaban cerca de la cerca con otros niños del barrio. Entonces, el sonido de un patrullero interrumpió la música. Dos oficiales se acercaron a pie, observando el lugar. Michael lo reconoció de inmediato. Caminó hacia ellos, tranquilo pero firme. Buenas tardes, ¿ocurre algo?, preguntó. Uno de los oficiales, al verlo, abrió los ojos con sorpresa. ¿Jefe Johnson? No sabíamos que esta era su casa. El otro añadió,
Revisando una libreta, recibimos una llamada sobre una posible perturbación del orden. Michael los miró en silencio por un momento. Solo estamos celebrando una parrillada con nuestros vecinos, dijo con calma. Pueden revisar lo que necesiten. Los oficiales miraron alrededor. No había nada fuera de lugar, solo familias conversando, niños jugando y comida en la mesa. La tensión se hizo palpable. Los invitados observaban en silencio, algunos preocupados, otros confundidos. Angela se acercó a Michael, tomando su mano. Él la apretó suavemente, asegurándole que todo estaría bien. Finalmente, los policías se disculparon y se retiraron, dejando un ambiente enrarecido. Aunque no había ocurrido nada grave, todos entendieron lo que realmente había pasado. Y mientras los Johnson retomaban la fiesta con una sonrisa forzada, en sus corazones sabían que el camino hacia la aceptación completa sería más largo de lo que esperaban. Después de que los policías se marcharon y el ruido de la patrulla desapareció por completo, la fiesta en casa de los Johnson fue recuperando poco a poco su ritmo. Aunque la alegría se mantuvo, había un aire de incomodidad que flotaba entre los asistentes. Algunos vecinos comenzaron a hablar entre ellos, en voz baja, intentando entender qué había motivado aquella intervención. Michael y Angela, conscientes de la incomodidad, se esforzaban por mantener la calidez y evitar que el mal momento eclipsara lo positivo del encuentro. Angela se acercó a un grupo de vecinos que parecía estar debatiendo lo sucedido. Estamos muy agradecidos de que hayan venido, dijo con una sonrisa sincera. Sabemos que no todos en el vecindario están contentos con los cambios, pero esperamos que estas reuniones ayuden a crear lazos más fuertes. Una mujer mayor, de cabello canoso y expresión amable, asintió. Es lamentable que alguien haya hecho esa llamada, pero no todos pensamos igual. Ustedes han sido muy amables desde el primer día. Mientras tanto, Michael se encargaba de seguir atendiendo la parrilla y mantener la conversación fluida con los hombres que se encontraban en el patio. Algunos compartían historias de sus hijos, del trabajo, y hasta ofrecían sugerencias para futuros eventos comunitarios. Aunque era evidente que aún había reticencias en algunos, también era claro que una parte del vecindario estaba dispuesta a abrirse al cambio. Yasmín y Kevin retomaron sus juegos con otros niños. Aunque al principio miraban hacia la casa de la señora Thompson con cierta inquietud, la inocencia de la infancia pronto los envolvió de nuevo en la diversión. La música volvió a sonar, los platos se llenaron nuevamente, y la atmósfera recuperó un poco del calor que había tenido antes de la llegada de la patrulla. Desde su ventana, la señora Thompson continuaba observando. Había esperado que su llamada pusiera fin al evento, o al menos generara una reacción que justificara su desconfianza. Pero ver que nada de eso ocurrió solo alimentó su frustración. Apretó los labios con fuerza y se alejó de la ventana con pasos cortos y furiosos, sintiéndose derrotada. La noche cayó lentamente sobre Maplewood. A medida que los últimos invitados se despedían, algunos con palabras de agradecimiento, otros con tímidas promesas de futuras reuniones, Angela y Michael comenzaron a recoger los restos de la velada. Guardaban los utensilios, doblaban las sillas y recogían platos vacíos con una mezcla de cansancio y satisfacción. ¿Cómo te sientes?, preguntó Angela, mientras apilaba bandejas sobre la mesa de la cocina. Cansado, pero orgulloso, respondió Michael. Creo que, a pesar de todo, dimos un buen paso. No todos están listos para aceptarnos, pero algunos sí. Y eso ya es algo. Sí, murmuró Angela, pensativa. Aunque duele pensar que alguien pudo hacer esa llamada solo porque no le gusta vernos aquí. Porque no encajamos en su idea de lo que este barrio debería ser. Michael la abrazó por la cintura, mirándola a los ojos. No podemos controlar lo que piensan los demás. Solo lo que hacemos nosotros. Y lo que hicimos hoy fue abrir la puerta. Ahora queda en ellos decidir si quieren cruzarla. Angela asintió en silencio. Afuera, las luces del porche seguían encendidas. Los globos se mecían con el viento nocturno. A pesar de los obstáculos, los Johnson sentían que algo había comenzado a cambiar. Pequeños gestos, palabras amables, una risa compartida, eran semillas que podrían germinar si se les daba tiempo. En el corazón de Maplewood, una familia nueva había desafiado las normas no escritas de la comunidad con hospitalidad y dignidad. Y aunque sabían que el camino aún sería largo, estaban listos para seguir caminando.
Porque no se trataba solo de pertenecer, se trataba de transformar, de construir un hogar donde todos tuvieran un lugar. Uno donde las diferencias no se vieran como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento colectivo. Los días posteriores a la parrillada transcurrieron con una calma tensa. La mayoría de los vecinos que habían asistido al evento se mostraban más abiertos, saludaban con una sonrisa, incluso intercambiaban algunas palabras más que antes. Pero esa nueva cordialidad no borraba el recuerdo de la llamada a la policía, ni el sentimiento de haber sido puestos a prueba en su propio hogar. Angela volvía cada tarde del colegio cargada de pensamientos. Había notado que algunos padres la miraban con una mezcla de curiosidad y juicio, como si su presencia aún fuera algo que necesitaban procesar. Aún así, sus alumnos la adoraban, y eso le daba fuerza. Michael, por su parte, continuaba firme en su labor como jefe de policía, enfrentando desafíos con templanza, y ganándose poco a poco el respeto del cuerpo. Una tarde, mientras Michael reparaba una cerca del jardín, un vecino llamado Paul se acercó con una cerveza en la mano. Era uno de los pocos que se había quedado hasta el final de la parrillada. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó. Michael sonrió. Nunca está de más una mano extra. Paul tomó una herramienta y se puso a trabajar a su lado. Hablaron del clima, del vecindario, de los niños. Y sin necesidad de mencionar lo sucedido con la policía, Paul terminó diciendo, lo que pasó no debió pasar. Me alegra que no se hayan echado atrás. Este lugar necesita más familias como la tuya. Ese tipo de interacciones, aunque breves, significaban mucho. Michael se lo contó a Angela esa noche mientras cenaban. Creo que hay más gente dispuesta a aceptarnos de lo que pensábamos. Solo necesitaban una razón para conocernos. Sin embargo, la señora Thompson seguía reacia. Desde la ventana, aún lanzaba miradas reprobatorias. Se notaba que su orgullo estaba herido. Y aunque no volvió a interactuar directamente con la familia Johnson, su desaprobación era tan evidente como antes. Yasmín, por su parte, comenzaba a hacerse preguntas más serias. Una noche, mientras Angela la ayudaba con la tarea, la niña dijo en voz baja, ¿por qué hay personas que no quieren que estemos aquí? No somos una familia como las otras. Angela la miró, sintiendo un nudo en la garganta. Claro que lo somos. Pero algunas personas han crecido con ideas equivocadas. A veces tienen miedo de lo que no conocen. No es justo, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú no hiciste nada mal. Esa conversación se quedó resonando en Angela por días. Decidió que ya era hora de hacer algo más. Propuso a Michael organizar una reunión comunitaria, un espacio donde los vecinos pudieran hablar abiertamente de lo que sentían. No se trataba de confrontar a nadie, sino de abrir canales de comunicación. Si vamos a construir algo real aquí, necesitamos escuchar y ser escuchados. Michael apoyó la idea y se encargó de reservar el salón del centro comunitario para el sábado siguiente. Prepararon invitaciones sencillas, que entregaron casa por casa, explicando que se trataría de un encuentro informal para compartir ideas sobre cómo mejorar el vecindario. La señora Thompson recibió su invitación con frialdad. ¿Y para qué sería esto?, preguntó. Para conversar sobre la comunidad, sobre cómo convivimos todos aquí, respondió Michael con serenidad. Ella no respondió, pero tampoco cerró la puerta de inmediato. Simplemente tomó la invitación y volvió al interior de su casa. Los Johnson sabían que la reunión podría no cambiar todo de un día para el otro. Pero también sabían que sembrar conversación era parte del proceso. La inclusión no se imponía, se construía. Y mientras los días avanzaban hacia ese nuevo encuentro, en la casa de los Johnson se respiraba algo diferente. Esperanza. No ingenua ni ciega, sino esa esperanza firme que nace de quienes han decidido quedarse, resistir y transformar. El sábado llegó, y con él, la anticipación por la reunión comunitaria. Michael y Angela se levantaron temprano para preparar todo en el centro comunitario. El salón estaba decorado con sencillez, algunas mesas con manteles coloridos, sillas dispuestas en semicírculo y una mesa con café, jugos y bocadillos caseros que Angela había preparado con ayuda de Yasmín. No sabían cuántos vecinos vendrían. Había expectativas, pero también incertidumbre. Michael, vestido con camisa blanca y su placa al cinto, quería proyectar respeto sin intimidar. Angela,
con su calidez natural, revisaba todo por tercera vez. Yasmín y Kevin ayudaban como podían, llenando vasos, colocando carteles de bienvenida. A la hora pactada, comenzaron a llegar los primeros vecinos. Algunos entraron con sonrisas, otros con rostros reservados. Se saludaban entre sí y buscaban asiento. Poco a poco, el salón se fue llenando más de lo que habían imaginado. Michael tomó la palabra, agradeciendo la presencia de todos y explicando el propósito del encuentro: estamos aquí para escucharnos, para entendernos mejor. Todos queremos lo mismo, vivir en un vecindario donde podamos sentirnos seguros, respetados y bienvenidos. Los primeros minutos estuvieron marcados por el silencio. Pero fue Mrs. Wilson, una anciana amable que había apoyado a los Johnson desde su llegada, quien rompió el hielo. Yo he vivido aquí más de 30 años, dijo con voz firme. Y nunca había visto una familia tan dedicada a integrarse como los Johnson. Creo que debemos reconocer eso. Ese comentario fue seguido por varios murmullos de aprobación. Entonces otro vecino, un hombre de mediana edad llamado Roberto, levantó la mano. Yo fui uno de los que dudó cuando llegaron. No por ustedes personalmente, sino porque a veces uno se acostumbra demasiado a cómo eran las cosas antes. Pero ver cómo han actuado, cómo enfrentaron todo con respeto, me hizo pensar. Angela escuchaba con atención, conmovida. Michael también. Habían llegado a ese punto gracias a su perseverancia, pero escuchar esas palabras lo hacía real. El cambio estaba comenzando. En medio de la ronda de comentarios, la puerta se abrió con un chirrido suave. Todos giraron la cabeza. La señora Thompson apareció en el umbral. Su presencia provocó un breve silencio. Angela, sin pensarlo, se levantó y fue hacia ella. Nos alegra que haya venido. La anciana asintió sin sonreír. Caminó lentamente hasta una silla vacía al fondo y se sentó, sin decir palabra. Pero su sola presencia era significativa. No se había quedado en casa observando desde la ventana. Había decidido estar allí. Michael retomó la palabra. Queremos construir puentes, no muros. Sabemos que cada quien tiene su historia, sus miedos y sus costumbres. Pero lo único que pedimos es la oportunidad de convivir desde el respeto. La reunión continuó con intervenciones honestas, algunas más emocionales que otras. Se hablaron de pequeñas tensiones, de comentarios desafortunados, de silencios incómodos, pero también de ganas de mejorar, de voluntad de aprender a convivir en la diversidad. Al finalizar, muchos se acercaron a los Johnson para agradecerles la iniciativa. Esto hacía falta desde hace tiempo, comentó una joven madre. No es solo por ustedes, es por todos nosotros. Cuando todos se fueron, la señora Thompson se acercó lentamente a Michael. No tengo todas las respuestas, dijo sin mirarlo directamente, pero estoy aquí. Y eso debe contar para algo. Michael asintió. Cuenta mucho. Y mientras los Johnson recogían los últimos vasos de cartón y apagaban las luces del centro comunitario, sabían que algo había cambiado. No todo estaba resuelto, pero una nueva etapa había comenzado. Una donde la posibilidad de un verdadero sentido de comunidad ya no era solo una esperanza, era un proyecto en marcha. Las semanas que siguieron a la reunión comunitaria estuvieron llenas de pequeños gestos que, aunque discretos, mostraban que el vecindario de Maplewood estaba empezando a cambiar. La familia Johnson notaba la diferencia: saludos más cálidos, conversaciones más largas, invitaciones espontáneas a tomar café o asistir a eventos escolares. El aire que antes se sentía denso, ahora empezaba a fluir con una ligereza esperanzadora. Un sábado por la mañana, Angela recibió una visita inesperada. Era la señora Thompson. Llevaba en las manos una pequeña maceta con flores de lavanda. Las vi en la tienda y pensé que quedarían bien en tu jardín, dijo, con una voz que, aunque aún firme, sonaba menos cortante. Angela aceptó el regalo con una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, señora Thompson. Son hermosas. Hubo un silencio incómodo entre las dos. Luego, la anciana miró el jardín y dijo: he estado pensando mucho desde la reunión. Tal vez he sido demasiado rígida con ciertas cosas. A veces, cuando una ha vivido tanto tiempo en un mismo lugar, se vuelve protectora, quizás demasiado. Angela sonrió con suavidad. Todos estamos aprendiendo. Nosotros también.
No queremos reemplazar nada, solo aportar. Ese momento marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, la señora Thompson comenzó a participar más activamente en los asuntos del vecindario. No era la más entusiasta ni la más sociable, pero su presencia era constante, y eso hablaba más fuerte que cualquier discurso. Michael, por su parte, impulsó nuevas iniciativas desde su posición como jefe de policía. Organizó jornadas de puertas abiertas en la comisaría, invitando a los vecinos a conocer el trabajo que se hacía desde dentro. La confianza se construye con transparencia, repetía. Y esa filosofía empezó a calar entre los residentes, incluso aquellos que antes se mostraban más escépticos. Yasmín fue elegida como representante de su clase en el consejo estudiantil. Kevin se unió al equipo de fútbol infantil del barrio. Ambos niños eran reflejo de lo que se estaba gestando, integración real, fruto del tiempo y del esfuerzo, no de la imposición. Un día, durante una reunión del comité vecinal, Angela propuso la creación de un jardín comunitario. Sería un lugar donde todos podamos contribuir, compartir y crecer juntos, literalmente, dijo con entusiasmo. La idea fue recibida con aplausos y voluntarios se ofrecieron de inmediato para colaborar. La señora Thompson levantó la mano. Puedo ayudar con la planificación. Tengo experiencia con rosales y suelo fértil. Fue un momento breve, pero simbólico. Angela y Michael se miraron en silencio. Era otro signo de que todo lo que habían sembrado, ahora comenzaba a florecer. Aquella misma tarde, mientras la familia Johnson paseaba por el vecindario, saludando a conocidos y disfrutando del aire fresco, Angela comentó, ¿te das cuenta? Estamos logrando algo real aquí. Michael asintió. Sí. Pero no porque todo haya salido perfecto, sino porque nunca dejamos de intentarlo. La idea del jardín comunitario cobró vida con una energía que sorprendió incluso a los Johnson. En cuestión de días, varios vecinos se organizaron en comités, uno para el diseño del espacio, otro para la recolección de materiales, y un tercero para coordinar los turnos de mantenimiento. El entusiasmo era palpable. Familias enteras ofrecieron herramientas, semillas y manos dispuestas a trabajar. Michael gestionó con el ayuntamiento un pequeño terreno baldío junto al parque del barrio. Con el permiso en mano, se trazaron los primeros bocetos, canteros para verduras, zonas de flores, un rincón de hierbas aromáticas y un pequeño espacio con bancos y sombra donde los vecinos podrían sentarse a conversar. Angela, con su ojo de maestra y organizadora, ayudó a definir los espacios para niños, con mini parcelas donde pudieran plantar y cuidar sus propias semillas. Durante el primer día de trabajo, más de 30 personas acudieron con palas, rastrillos y una actitud contagiante. La señora Thompson llegó temprano, con un sombrero ancho y una caja de herramientas bien organizada. Se instaló cerca de los rosales y empezó a dirigir con seguridad a quienes se acercaban, demostrando que su experiencia era real. Pongan esas rosas aquí, donde reciban la luz de la mañana. Y ese suelo hay que enriquecerlo un poco antes de plantar, decía, mientras los más jóvenes la escuchaban con atención. Para muchos, verla en ese rol fue revelador. Aquella mujer que había sido símbolo de resistencia al cambio, ahora era una pieza clave en la construcción de algo nuevo. Kevin se encargó de pintar carteles con los nombres de cada zona del jardín, verduras, aromáticas, florales y jardín de los niños. Yasmín documentaba todo con fotos, que luego compartió en el grupo de vecinos. Las imágenes circularon rápidamente, y en poco tiempo, incluso personas que no habían estado en la primera jornada, comenzaron a preguntar cómo podían ayudar. El jardín se convirtió en un símbolo. No solo de colaboración, sino de transformación. Cada planta sembrada era una metáfora viva de la comunidad que estaban construyendo. La tierra, antes árida y olvidada, se volvía fértil gracias a las manos de personas que habían decidido confiar unas en otras. Angela notó cómo las conversaciones fluían más naturales que antes. En lugar de miradas evasivas o saludos apresurados, ahora había bromas, consejos, y hasta recetas intercambiadas entre surcos de tomates y albahaca. Las diferencias culturales, antes marcadas por el recelo, ahora eran motivo de interés y curiosidad. Michael, observando el movimiento desde la sombra de un árbol, sintió algo que hacía mucho no experimentaba, pertenencia genuina. A su lado, un joven padre le preguntó si podían organizar una charla de seguridad vecinal para los niños. Claro, respondió, y también podríamos enseñarles sobre primeros auxilios y prevención.
Al final de la tercera jornada de trabajo, con los canteros listos y algunas semillas ya en la tierra, los Johnson invitaron a todos a compartir una merienda bajo un toldo improvisado. Hubo limonada, galletas caseras, y risas que se mezclaban con el olor fresco de la tierra húmeda. «Esto es más que un jardín», dijo Angela mientras levantaba su vaso de limonada. «Es una muestra de lo que podemos hacer cuando dejamos de lado los prejuicios y nos damos la oportunidad de conocernos de verdad». Todos brindaron. Incluso la señora Thompson, que con una sonrisa leve, asintió en silencio. Esa noche, al volver a casa, Yasmín escribió en su diario: «Hoy sembramos algo más que plantas. Sembramos respeto. Y estoy segura de que va a florecer». Con el paso de los meses, el jardín comunitario se convirtió en el corazón latente de Maplewood. No era solo un espacio verde, sino un símbolo tangible de la evolución que la comunidad había experimentado. Lo que comenzó como un proyecto para plantar flores y hortalizas se transformó en un lugar de encuentro donde las diferencias se diluían entre el olor a tierra húmeda y el crujir de las hojas bajo los pies. Los Johnson eran ahora una familia reconocida y respetada. Ya no eran los nuevos. Eran simplemente parte del vecindario. Michael organizaba rondas de patrullaje comunitario con voluntarios locales. Angela lideraba talleres escolares en el jardín, enseñando a los niños a identificar plantas y hablar sobre el respeto por la naturaleza. Yasmín y Kevin se habían integrado completamente, sus nombres conocidos entre adultos y compañeros. En primavera, los vecinos decidieron organizar el primer festival de la cosecha. La idea era celebrar lo que habían cultivado juntos, tanto en la tierra como en sus relaciones. Hubo mesas con vegetales frescos, puestos con productos caseros, música local y juegos para niños. Michael y Angela coordinaron el evento, y hasta la señora Thompson horneó panecillos de lavanda que se agotaron antes del mediodía. Durante el festival, un periódico local envió a una periodista para cubrir el evento. Después de recorrer los puestos y hablar con los asistentes, pidió entrevistar a los Johnson. Angela habló sobre el viaje emocional desde el primer día en Maplewood hasta ese momento. Michael destacó la importancia de la persistencia y la fe en las personas. Yasmín, tímida pero firme, dijo: «Solo queríamos ser nosotros mismos, y ahora lo somos, sin miedo». La historia apareció en la edición dominical con el título: «De la desconfianza al florecimiento, una comunidad que decidió cambiar». Las fotos mostraban a niños sonriendo entre tomates y flores, a vecinos brindando con limonada, y al jardín como el eje central de todo. Después del artículo, otros barrios comenzaron a visitar Maplewood para conocer su modelo comunitario. La familia Johnson fue invitada a dar charlas en centros vecinales, y el jardín fue incluido en un programa de espacios urbanos sostenibles promovido por la alcaldía. Pero más allá del reconocimiento público, lo que más valoraban los Johnson era la conexión auténtica con sus vecinos. Las visitas espontáneas para compartir una taza de café, las manos que se ofrecían cuando había un problema, los niños jugando sin barreras en el parque. Eso era lo que realmente contaba. Una tarde, mientras Michael regaba los canteros del jardín, la señora Thompson se acercó con 2 tazas de té. «Pensé que podrías necesitar una pausa», dijo, sentándose a su lado. Ambos miraron en silencio los girasoles que se mecían con la brisa. «Nunca pensé que este lugar podría sentirse así», confesó ella. Michael sonrió. «Yo tampoco. Pero me alegra haber insistido». Y así, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, el jardín brillaba con una luz suave, testigo silencioso de una comunidad que eligió la empatía sobre el miedo, y la convivencia sobre la exclusión. Porque a veces, todo lo que se necesita es una familia dispuesta a sembrar, y un vecindario con el valor de crecer junto a ellos. ¿Te conmovió esta historia? Dale like, suscríbete y comparte este mensaje de esperanza. Porque, como en Maplewood, tal vez en tu comunidad también está esperando florecer algo hermoso.